Recordarles que no olviden visitar nuestra biblioteca digital, donde publicamos todos los manuales, fichas técnicas de nuestros productos y documentos de investigación. Les van a ayudar mucho a disipar todas las dudas que surjan sobre los procedimientos de montaje de estructuras, y ahí también van a poder ver de manera gráfica todos nuestros casos de éxito. Esta biblioteca se está actualizando constantemente y es información pública para todos ustedes, estudiantes, ingenieros, arquitectos. Les puede funcionar bastante. Les recomiendo que se acerquen a esta biblioteca. Lo que compete al día de hoy, el equipo de Hilti y el ingeniero Alan Gabriel Araujo nos hablará sobre las innovaciones en fijaciones de placas de anclaje Hilti. El objetivo de este webinar de hoy es la revisión de los factores que influyen en el diseño de placas de anclaje, ver la diferencia entre los diversos métodos actuales de placas de anclaje y conocer la innovación en los sistemas de anclaje mecánicos y anclajes químicos. Me permito leer la semblanza del ingeniero, que es ingeniero civil estructural, egresado de la Facultad de Ingeniería en Buenos Aires, Argentina, en 2013. Cuenta con 12 años de experiencia en el ámbito de la consultoría de estructuras civiles, productividad en la industria y sistemas de fijación estructural y no estructural. Tras 8 años en Hilti, dando soporte técnico a ingenieros en obra y oficina, actualmente desempeña como gerente de productos para anclajes mecánicos de Latinoamérica. Sin más, ingeniero Alan, le cedo micrófono y palabra, por favor. Espero me pueda escuchar bien y dar inicio al webinar del día de hoy. Muy bien, Joan, muchas gracias. Gracias a ti y gracias al equipo de Gerdau por la invitación. Y personalmente, gracias también a todas las personas que están aquí escuchando y participando, porque algo muy importante para todos siempre es saber más y aprender un poco más de todas las nuevas cosas que están ocurriendo en el mercado de la construcción. Así que bienvenidos y muchas gracias por este espacio. Déjeme entonces comenzar un poco con la presentación del día de hoy, una presentación que de alguna manera estuvimos pensando cómo traerla a la mesa de este equipo de Gerdau, y también entendemos que los que están participando aquí son estudiantes, ingenieros que están relacionados con el mundo de la construcción. Entonces vamos a tomar un approach o un enfoque un poco abierto sobre los temas para concentrarnos un poquito en parte teórica y un poquito en parte de práctica y un poco de innovación, para que puedan ver lo que se viene, lo que hay también actualmente en el mercado en este tema de placas de anclajes, y también hacia el final podemos entrar en el detalle sobre todas las preguntas que puedan llegar a tener sobre estos temas que hemos visto hoy, o también otros que justamente les pueda servir y estén interesados en aprender más, ya que justamente tenemos aquí la presencia de Hilti y de Gerdau juntos. Entonces, comenzamos con la presentación. Primero quiero presentarles un poco también muy rápidamente qué es Hilti. Para los que no conocen, Hilti es una empresa que está relacionada muy fuertemente con el mundo de la construcción. Traemos soluciones justamente en el ámbito de lo que serían las estructuras, las fijaciones y también las herramientas. Y algo que tenemos en nuestro ADN es también estar totalmente enfocados en la investigación y desarrollo de nuevas soluciones, y también alineado a eso, la innovación. Entonces, justamente quería presentarles también un video introductorio, aprovechar el espacio para que vean justamente un poco todo lo que puede hacer Hilti, aunque después obviamente nos vamos a enfocar en una parte, pero todo lo que trae el abanico de Hilti para nuestros clientes del mundo y también obviamente de Latinoamérica y México.
Muy bien. Bueno, espero que les haya parecido entretenido el video. A mí, la verdad, cada vez que lo veo, me encanta justamente poder ver toda la innovación que estamos trayendo, no solo en el área de fijaciones, sino también en todos los enfoques que tenemos dentro del negocio de la construcción. Bueno, no estoy yo solo aquí, mi nombre sí, efectivamente es Alan Araujo, responsable de productos de anclajes mecánicos para la región, pero también me acompañan aquí en el público tenemos a Raquel y a Ulises, coordinadores e ingenieros del equipo de Hilti, que son los que justamente en el día a día están con las consultas y las necesidades de nuestros ingenieros puntualmente del país. Yo simplemente por si no quedó claro, tengo un acento argentino, efectivamente soy argentino y actualmente vivo en Panamá, que es un poquito donde tenemos el hub de marketing para nuestro equipo regional. Así que, bueno, este año he tenido la oportunidad de viajar un par de veces a México, así que muy contento de cada vez que viajo allá los avances que están teniendo y el nivel de complejidad que están llevando cada vez más justamente a sus proyectos. Así que felicitaciones ahí al equipo de México, al equipo, vamos a decir, de la construcción. Quisiera comentar también, simplemente para cerrar, efectivamente Hilti es una empresa multinacional, tiene 30.000 empleados o colaboradores en todo el mundo, de los cuales una gran parte somos ingenieros. Nuestro enfoque es justamente dar un enfoque asociado a la ingeniería, a cómo poder aportar más a nuestros clientes. Y nuestro modelo de venta un poco, o nuestro modelo de asesoría es estar no solo en lo que es el diseño, sino llevar esto efectivamente hasta la ejecución y la puesta en producción de las necesidades de nuestros clientes. Y eso es algo un poquito distinto de otras empresas que se especializan también en el mundo de instalaciones, o en el mundo de venta de productos, de comercialización. Nosotros realmente estamos ahí asesorando a nuestros clientes y, vamos a decir, entrenándolos y capacitándolos. Y esto que estamos haciendo aquí, en el fondo, también es una de esas cosas que nosotros también hacemos en cuanto a capacitar a nuestros especialistas, que son luego los responsables de ejecutar los proyectos en tiempo y forma, con la calidad que se necesita. Solo para comentar un poco más, y ahora para cerrar y pasar a la parte de este día de hoy, quisiera enfocar que nosotros tenemos distintas soluciones y seguramente conocen a Hilti por distintas razones, pero actualmente, hace mucho tiempo ya, somos líderes en el mercado de sistemas de anclajes y tal vez por eso nos conocen. Nosotros asesoramos, enseñamos, capacitamos tanto al ingeniero para tomar buenas decisiones como a los instaladores para hacerlo bien a pie de obra. Entonces, un poquito de eso vamos a hablar de hoy, que es el tema de sistemas de anclajes. Lo que queríamos traer a la mesa entonces es un poco distintas innovaciones, pero para poder hablar de las innovaciones tenemos que un poquito entender la teoría y por eso vamos a empezar por ahí, un poquito de qué es la placa de anclajes, a qué llamamos placa de anclajes y en qué nos vamos a enfocar, y a partir de ahí podemos empezar a hablar de distintas innovaciones al respecto. Entonces, primero, conceptos básicos. ¿Qué es o a qué llamamos una placa de anclajes? Principalmente es una chapa o placa que estará encargada justamente de transmitir los esfuerzos de una estructura o un elemento a un material base. Principalmente material base vamos a utilizar al concreto como justamente, o hormigón, como el que va a sostener las cargas en el futuro, pero generalmente ese elemento es un elemento metálico que puede ser una placa base de una estructura metálica enorme, una columna, un ángulo. También pueden ser cosas más livianas, como un rack pequeño, pero también puede ser un rack, estanterías justamente para galpones grandes que efectivamente van a necesitar soportar grandes cargas. Y también tenemos obviamente instalación de maquinarias o robots que cada vez más y más vemos que se están utilizando y no se puede mover. Eso necesitan precisión al milímetro. Entonces, estos son ejemplos simplemente de dónde podemos ver placas bases y también enfocar en cómo Hilti cree que tenemos una propuesta diferenciadora, que son efectivamente aquellas placas o aquellas estructuras donde realmente haya un diferencial de ingeniería, una solución que aporte valor. Cuando digo aporte valor es generalmente va a haber un compromiso de riesgo
es una estructura, se necesita una certificación para garantizar que esa estructura no se va a caer, porque si se cayera podría haber costos de personas, humanos, o también costos materiales. Entonces, ahí donde hay una responsabilidad de ingenieros, nosotros estamos ahí asesorando para que las cosas se hagan bien. Y a partir de eso, obviamente, también existen soluciones en donde justamente simplemente son diseños sencillos, así llamamos soluciones no diseñadas, en simplemente elegir el anclaje adecuado, pero ahí justamente no es el foco de nuestra conversación de hoy, sino que nos vamos a enfocar en donde sí traemos diferenciación. ¿Y por qué es importante hacer las cosas bien? Bueno, porque los retos de todos los días nos traen situaciones como las que vemos en estas fotos. No es cuestión, no pasa todos los días, pero en general se encuentran situaciones donde por mal diseño se llega a una mala ejecución. Estos son simplemente ejemplos y fotos que hemos recopilado en casos reales, pero justamente nuestra asesoría nos lleva a poder justamente desde el diseño hacer las cosas bien para no tener que caer en estas situaciones. ¿Ok? Y con esto yo les comentaba, nosotros tenemos una amplia oferta y creemos, y realmente así, realmente lo creemos, que cuando hablamos de placa de anclaje tenemos una solución completa, porque va desde el diseño por toda la etapa de instalación y suministro de la solución hasta lo que sería la inspección. Nosotros incluso tenemos soluciones para la inspección y garantizar que los anclajes son los correctos, son los que se tuvieron que utilizar y que la solución está bien en el largo plazo. Entonces, dentro de estas soluciones del diseño, es lo que vamos a empezar, cómo podemos ayudar con el diseño para después, en otra parte, más después, empezamos a hablar de cuáles son las soluciones que estamos viendo en el mercado actualmente. Entonces, comenzamos con lo que sería el diseño. Justamente, el diseño de anclajes parte de la teoría, parte de entender cómo funciona un anclaje y qué tipos de anclajes hay. Entonces, esto es un poco de teoría. Cuando hablamos de anclajes, tenemos siempre que diferenciarnos entre anclajes embebidos y anclajes post-instalados. Hilti, de alguna manera, en los últimos años se ha enfocado muchísimo en los anclajes post-instalados, porque justamente es un poco la propuesta diferenciadora de cómo podemos solucionarle las necesidades a los clientes. Y cuando hablamos de anclajes post-instalados, tenemos principalmente las soluciones de anclajes químicos y las soluciones de anclajes mecánicos. Y aquí un par de ejemplos de cómo se ve cada uno y también cómo transfieren las cargas al material base cada uno de ellos. Ahora, no es solo conocer cómo funcionan los anclajes y qué anclajes hay, sino cómo se tienen que diseñar de acuerdo a la normativa vigente. Y eso es muy importante, porque para poder diseñar los anclajes hay que entender qué es lo que se tiene que hacer para diseñar los anclajes. Y lo que se tiene que hacer es seguir las directivas de los códigos de edificación. Entonces, solo para darles este ejemplo, que en ejemplo es válido para México sin lugar a dudas, existe en este caso un IBC, que es el manual de la construcción, vamos a decir, las reglas, el Institute Building Council, que dictamina los códigos, en este caso códigos ACI, de American Concrete Institute, que en su capítulo 17, anteriormente llamado capítulo D, especifica cómo se tienen que llevar a cabo los diseños de los anclajes, tanto anclajes mecánicos como químicos. Y especifica justamente todos los modelos de fallas y todos los cálculos que se tienen que hacer para garantizar que el anclaje o la placa de anclajes esté bien realizada. Por otro lado, tenemos agencias internacionales que, utilizando estas normativas, se encargan de certificar que los proveedores de soluciones de fijación efectivamente con sus anclajes están alineados y están de acuerdo con estas normativas y emiten documentación, que son lo que llamamos las certificaciones, que dicen que efectivamente el anclaje, vamos a decir, resiste lo que tiene que resistir, tiene las características de recubrimientos que dice tener el fabricante, porque si no, cualquier fabricante podría decir que sus anclajes resisten cualquier cosa, pero justamente tenemos organismos internacionales que son ajenos
a los proveedores, a los que crean los productos, que se encargan de certificarlos. Entonces, estas certificaciones son las certificaciones ICC, que de alguna manera siempre recomendamos a nuestros clientes que a la hora de diseñar utilicen anclajes que están certificados, porque hay anclajes que, por ejemplo, están certificados a cargas sísmicas y hay anclajes que no. Entonces, eso es muy importante de tenerlo en cuenta en el diseño. Entonces, todo esto nos lleva a que justamente esté clara cuáles son los métodos de falla en los anclajes que hay que estudiar. Entre esos métodos de falla que hay que estudiar, por ejemplo, hay que estudiar cuánto resiste el anclaje a la tracción, cuánto resiste el concreto junto con el anclaje en una combinación de cargas, cómo es la rotura que se genera y cuánto genera de resistencia esa rotura, y también otros tipos de carga, otro tipo de fallas que también hay que justamente analizar, como el splitting y como el pull out o falla por adherencia del anclaje puntualmente. Esos son algunos de los modos de falla del anclaje a tracción, pero también tenemos modos de falla a corte, que también hay que analizar por cada uno de nuestros anclajes. Por ejemplo, el acero puede fallar o también el concreto puede fallar. Cuando estamos hablando de un diseño, ya no es un anclaje solamente el que estamos analizando, sino que tendremos que analizar un grupo de anclajes. Y cuando estamos hablando de grupo de anclaje, estamos hablando de factores de influencia sobre cómo un anclaje trabaja con otro cercano y con el material base. Entonces, todos estos son, por ejemplo, factores de influencia en el diseño del anclaje. ¿Cuál es el material base? ¿Cuál es el espesor del material base? La resistencia a compresión, cuáles son las distancias a borde, cuáles son los espaciados entre anclaje, profundidad de empotramiento, orientaciones, por ejemplo, a pared, a techo o a piso, y también algunas otras consideraciones de diseño especial, sísmico, corrosión, fatiga, etc. Entonces, todo eso, que se llama de alguna manera teoría, es lo que el ingeniero tiene que poner en práctica para tomar las decisiones de decir, bueno, todas estas condiciones son limitantes de mi diseño y a la vez tengo que de alguna manera modelarlas, todas esas, y tomar una decisión sobre cuál es el anclaje a utilizar o cuáles son los anclajes a utilizar. Y todo eso, vamos a decir, tiene que verificar. Tiene que estar verificado que las cargas son menores que lo que el anclaje o la placa de anclaje resiste. Como verán, todo eso que expliqué recién son conceptos y justamente es lo que los ingenieros hacen a la hora de diseñar un anclaje o una placa de anclaje, pero como verán no es algo tan sencillo que se toma, que se pueda realizar en 20 minutos, 10 minutos. Se toma generalmente semanas, horas, días para tener todo eso claro y poder tomar una decisión y poder modelarlo. Ahora, ¿qué es lo nuevo y qué es lo que Hilti realmente trae a la mesa para ayudar a nuestros diseñadores a hacer las cosas rápidas y hacer las cosas automatizadas para que todos esos factores de diseño estén bien claros para el diseñador y que de alguna manera estén actualizados con las nuevas normativas? Lo que traemos a la mesa es justamente el software de Profis Engineering, que es justamente el software que nos permite llevar el diseño de anclajes a un siguiente nivel. Hace muchos años que existen software de diseños, pero la verdad en los últimos años hemos invertido muchísimo a nivel global en este software, en la versión que llamamos Profis Engineering, y en el futuro, para que lo sepan, vamos a seguir justamente mejorando esta solución porque es realmente diferenciadora para los ingenieros que son los que hacen el diseño de anclaje. Ahora, simplemente para que vean, les voy a dejar un video para que puedan ver de qué se trata el software y puedan escuchar directamente a nuestro compañero explicando las distintas funcionalidades brevemente de este software. Tenemos el gusto de anunciar la mayor evolución de nuestro software de diseño de anclajes desde que lanzamos Profis hace una década. Nuestro nuevo software, Profis Engineering. Con Hilti Profis Engineering Suite, además de un increíble poder de cálculo, integramos funcionalidades que le ahorrarán tiempo, harán más eficiente su proceso de diseño y facilitarán la colaboración en su equipo.
Una de las tareas que consume más tiempo es transferir manualmente cargas desde el software de cálculo estructural. Hilti Profis Engineering Suite presenta una interfaz tipo Excel que le permite importar muchas combinaciones de datos con facilidad. Genere reportes de cálculo con un encabezado y pie de página, y cuando su diseño esté completo, exporte archivos CAD y BIM directamente. Hemos actualizado completamente la experiencia de usuario para ofrecerle una barra de favoritos con su configuración preferida, plantillas de cálculo y filtros por aplicación. Otras características como notificaciones, creación de plantillas, botón de deshacer y opción de compartir en la nube le ayudan a maximizar su productividad mientras mejora la colaboración en su proyecto. Con la avanzada funcionalidad de diseño de placa base, puede diseñar de forma rápida la conexión entera de acero a concreto, incluyendo la placa, anclajes, soldaduras y refuerzos. Compruebe qué tan cerca su placa está respecto del ideal. Considere fácilmente alternativas hasta encontrar la mejor solución para su proyecto. Todo esto suma al ahorro de tiempo como ningún otro en la industria de 15 minutos por cálculo. En Hilti nuestro modelo de negocio está basado completamente en entender a nuestros clientes mejor que los demás. Y Hilti Profis Engineering Suite es nuestro último ejemplo de compromiso en la innovación de anclajes. Conozca más sobre cómo obtener beneficios de Hilti Profis Engineering Suite. Solicite una prueba gratuita, un demo personalizado o contacte a un especialista de Profis para más información. Muy bien. Justamente el software permite hacer todo eso que vieron ahí, e incluso más. La verdad, algo que a mí me gusta mucho, mucho realmente del software es cómo se mantiene siempre con las últimas actualizaciones. Entonces, no es solo cosas nuevas que van apareciendo o van funcionalidades nuevas que se van haciendo, sino que desde el momento de que están desarrolladas ya están disponibles para todos los usuarios. ¿Por qué? Y es otra razón que me encanta de este software. Ahora lo tenemos en una versión, vamos a llamarlo nube. Eso significa que tiene libre portabilidad. Lo pueden usar desde cualquier computadora. Si ustedes viajan, lo pueden tener en su computadora. O sea, directamente con un link y un usuario que es gratuito, pueden tener el diseño en cualquier parte del mundo. Y a mí algo también que me pasó personalmente en su momento, si tuvieran que formatear la computadora o pierden y cambian, eh, aquí mantienen todavía todos sus diseños en el pasado. Y para un estudio de ingeniería, si en algún momento tiene alguna rotación de personal y algún ingeniero que trabaja con ustedes no trabaja más, en la nube todavía van a estar todos los archivos y los diseños que justamente han realizado en el pasado. Entonces eso les sirve mucho para no tener que rehacer anclajes o diseños que hicieron en el pasado, simplemente pueden levantarlo y continuarlo y trabajarlo. Así que si quieren conocer más del software, están invitados a hacerlo, no hay ningún problema. Le podemos decir de dónde se puede conectar y cómo se puede justamente tener un usuario. Bien, con eso comenzamos entonces lo que es el diseño de anclajes. Tenemos mucha información también sobre cómo hacer el paso a paso de un diseño, ya sea con el software o sin el software. Tenemos bibliotecas, si necesitan información sobre ellos, estamos libres, estamos muy contentos de ayudarles. Bueno, ahora vamos a hablar de innovación en anclajes de expansión, un poco otro de los temas muy interesantes, que es ya llevando el tema a la obra, ¿no? Ustedes aquí son ingenieros, vamos a decir, ustedes son los encargados del diseño, pero ¿cómo hacer para que justamente que los instaladores, que son los que utilizan los productos que ustedes especifican, efectivamente hagan las cosas bien? Entonces ustedes pueden ayudar y ahora les voy a contar un poquito cómo. Entonces, hablando ya de justamente instalación, a la hora de elegir cuáles son los anclajes que vamos a utilizar en algún proyecto de placa de anclaje, tenemos distintas soluciones, preinstalados, mecánicos o anclajes químicos. Vamos a enfocarnos ahora en los anclajes mecánicos y vamos a hablar un poquito de lo que serían los anclajes de expansión, que son de alguna manera los que más se comercializan en México por distintas virtudes que tienen justamente estos anclajes, cosas buenas, son fáciles de instalar, son rápidos de instalar, son ampliamente conocidos y tenemos también opciones de tenerlos en distintas calidades de acero. Entonces se hacen anclajes muy versátiles para justamente las soluciones del día a día y un poquito es entender cómo funciona el anclaje, lo que les quiero comentar ahora. Entonces, el anclaje en el fondo es un anclaje de cuñas de expansión. Cuando nosotros
aplicamos torque en este anclaje una vez que está instalado. El anclaje quiere salir, pero las cuñas de expansión impiden que el anclaje justamente quiera extraerse más, entonces de alguna manera se acuña y ahí generamos un punto de tensión donde justamente empieza el concreto a colaborar con el anclaje para traspasar las cargas. Entonces, eso es fácil de entender desde la teoría, pero para entenderlo justamente tenemos que apretar el anclaje, emitir lo que llamamos el torque al anclaje a la hora de instalarlo. Y el anclaje, para los que no lo conocen, este tipo de anclajes, es un anclaje que es muy sencillo de instalar porque es muy conocido en el fondo. Tenemos que generar una perforación primero, retiramos el excedente de polvo, martillamos al anclaje y luego aplicamos el torque. Y el torque está de acuerdo a las especificaciones de los proveedores, porque justamente cuando un proveedor como Hilti prueba estos anclajes a tracción y hace los ensayos, tiene que justamente garantizar que siempre se pone el mismo torque para poder recomendar que ese torque es el que hace que el anclaje resista las toneladas que dice resistir. Ahora, lo que vemos es que en el mercado distintos proveedores ofrecen distintos torques para cada anclaje. Entonces, hay que leer la información del proveedor. ¿Y por qué les traigo esto a colación? Para que justamente empecemos a pensar qué es lo que sucedería si no estamos aplicando el torque correcto a un anclaje. Entonces, en un caso ideal, tenemos justamente un torque correcto, en este caso en la luz verde, que justamente es lo que hace que el anclaje esté trabajando a un nivel de tensión correcto y también esté traspasando el esfuerzo ya al material base y que de alguna manera, si en el futuro tuviéramos más carga de extracción, ya están colaborando con el material base. Pero ¿qué pasaría si no aplicáramos un torque? Lo que pasaría es que cuando aparezcan las fuerzas, el anclaje se va a querer separar, o la placa se va a querer separar, generando una distancia entre la placa y el material base, lo que justamente puede llegar a tener nuevas cargas que empiezan a aparecer y una situación en donde justamente al haber nuevas cargas que están funcionando en distinto sentido, empiezan a aparecer mayores cargas. Y al aparecer mayores cargas, empiezan a aparecer mayores desplazamientos. Y eso es un círculo vicioso que termina dando en que el anclaje puede desprenderse. Entonces, efectivamente, aplicar un torque menor que el adecuado genera un potencial problema. Pero ¿qué pasa si no vamos del otro lado y elegimos justamente sobretorquear al anclaje? Bueno, si sobretorqueamos al anclaje, podríamos tener situaciones donde, uno, tenemos unas rajaduras justamente en el concreto, estamos de alguna manera haciendo fallar al material base, y si el material base está de alguna manera quebrado de más, eso generalmente lleva a que justamente se pierda la garantía de que ahí se van a poder trabajar las cargas que estaban diseñados. Pero también otras cosas que pueden pasar es que se rompa directamente el anclaje. Esto puede pasar con anclajes pequeños, estamos hablando de anclajes de 1 pulgada de diámetro. Me ha pasado que se han podido romper, hemos visto que se ha podido justamente llevar a justamente esta situación, que se rompa por torque, y también podría suceder que pudiera desprenderse la camisa, o sin desprendimiento de la camisa, que pudieras directamente salir en lo que sería falla de pull-out. Entonces, también entendemos que el sobretorque no está bueno, justamente puede llevar a fallas. Y en paralelo a esos problemas, lo que hemos visto en nuestras visitas a terreno justamente es que normalmente no todos los instaladores de anclajes mecánicos tienen consigo mismo un torquímetro, vamos a decir, una llave calibrada para colocar el torque correcto. Entonces, bajo esas premisas, no solo en Latinoamérica, sino también en el resto del mundo, no en todos lados utilizan un torquímetro, a veces usan una llave inglesa como las que ven aquí, que de alguna manera puede hacer que estemos aplicando menos torque del correspondiente, o a veces también usan una llave de impacto, pero sin torquímetro, entonces
con esto podrían pasarse del torque correspondiente, lo que hemos visto es que había una oportunidad de desarrollar una solución que justamente sea productiva y que a la vez permita aplicar el torque correcto a los anclajes. Entonces, lo nuevo está relacionado justamente con lo que llamamos el módulo de torque, que nos permite, justamente al ser utilizado con una llave de impacto a batería, nos permite elegir el torque correspondiente para el anclaje y instalar el anclaje con el torque correcto. Esto es prácticamente único en el mercado, no conozco otros proveedores que tengan esta solución, pero justamente lo que Hilti hace es innovar y para justamente llevar sus soluciones a una solución más segura, tiene este sistema que se llama módulo AT, pero básicamente es ofrecer el torque correspondiente para el anclaje correcto. Le voy a mostrar aquí cómo funciona para que se lleven justamente las impresiones. Déjenme ver, es aquí. Y lo van a ver completo para que puedan justamente interiorizarse, que es una solución que también no solo sirve para los anclajes de expansión Hilti, sino también para otras soluciones de tornillería que puedan tener en la industria del acero. Aquí está eligiendo manualmente el anclaje que se va a utilizar. Y ahora la instalación. Con luz verde vamos a ver que el anclaje está correctamente instalado. Luz verde. Muy bien. Esto, verán, está relacionado con justamente también la inspección, la posibilidad de garantizar de que si en un proyecto se realizaron 100 instalaciones de anclaje, con el módulo de torque se puede llevar la trazabilidad de que se han instalado 100 anclajes con el torque correcto. Eso, para los proyectos que requieran justamente inspecciones, es muy, muy diferenciador. Y básicamente la solución está justamente hecha para que no haya errores. En general vamos a recibir la luz verde, pero también podemos recibir luz amarilla o luz roja. En el caso de luz amarilla, básicamente es un reajuste, pero si algo sale mal con la luz roja, recomendamos siempre tener una llave de torque calibrada a mano para que puedan garantizar y no dejarlo justamente a la merced de que, fue la luz roja. No, tenemos justamente la recomendación de que si aparece alguno de esos casos, que en general a mí nunca me pasó con la luz roja, tengan una llave igual de torquímetro a mano para que puedan solucionar. No obstante, este tipo de soluciones también trae seguridad y productividad a nuestros proyectos. Muy bien.
Con eso terminamos lo que serían los primeros 2 temas de innovación. Vamos a pasar a los últimos 2. Vamos a comenzar ahora a hablar de una nueva tecnología. La nueva tecnología que son los llamados anclajes de doble acción. Pero para empezar a hablar de los anclajes de doble acción, primero tenemos que empezar a hablar con los anclajes tipo tornillo, para que justamente estén familiarizados con el modo de funcionamiento de este tipo de anclajes, que principalmente son anclajes que también requieren perforar el concreto, pero que se colocan con una llave de impacto y justamente sus hilos son los que se encrustan con el concreto y una vez que está dentro ya no puede salir porque efectivamente está generando este efecto de keying o de trabazón justamente con el material base. Y déjeme de serle sincero, este tipo de anclajes es muy, muy bueno y son los anclajes que tienen mayor crecimiento año tras año en toda Latinoamérica y el mundo incluso, justamente. Déjenme que les muestro justamente este tipo de anclajes, cómo funciona. En este caso vamos a ver el paso a paso, sin música, les voy a ir relatando en caso de que no se entienda. Pero primero vamos a perforar en el mismo diámetro del anclaje y vamos a presentar el elemento a fijar y vamos a utilizar una llave de impacto que justamente coloca al anclaje mientras justamente este va metiéndose y generando la rotura del concreto para trabajar conjuntamente. Este tipo de anclajes tiene certificaciones sísmicas, es efectivamente muy bueno, muy resistente y ya está probado en muchísimos, muchísimos casos en donde los clientes buscan, vamos a decir así, buscan más productividad a la hora de hacer sus instalaciones. Prácticamente este anclaje es a prueba de falla, porque si bien se necesita una llave de torque para instalarlo, no necesita un torquímetro, no necesita justamente verificar que el torque sea el correcto, porque al no trabajar por lo que llamamos cono expansión, no es un anclaje de expansión, no necesita un torque controlado, sino que es un anclaje que trabaja por forma, porque ya justamente no puede salir por el lugar que entró. Entonces, este tipo de soluciones se están usando cada vez más. Año tras año en México también se venden más y se recomiendan porque justamente son bastante productivos. Y acá pasamos un poco a lo que es el tema de a la hora de hacer un diseño de anclajes. ¿Me voy por un anclaje mecánico o me voy por un anclaje químico? Y a partir de nuestras recomendaciones, hemos también preguntado esto a nuestros clientes y a nuestros ingenieros, y las respuestas que generalmente nos dan ellos es que en general suelen trabajar con una solución de anclajes mecánicos, porque son más rápidos, son más productivos, son más fáciles de instalar, pero a medida de que las necesidades del proyecto sean más complicadas, sean más difíciles, se necesiten más cargas, se necesiten empotramientos más largos, se necesita una calidad específica de acero, empiezan a aparecer soluciones de anclajes químicos que de alguna manera son las que cumplen para esos criterios o esas necesidades. Y principalmente eso se puede conectar mucho con la resistencia del anclaje. Cuando estamos hablando de un tipo de anclaje, de un tipo de soluciones, vamos a decir livianas o medias, podemos pensar en anclajes mecánicos, y cuando estamos hablando de medias a altas, empezamos a hablar de anclajes químicos. Ahora, esos son simplemente ya mencionados algunos de los beneficios y los desafíos que pueden aparecer entre una solución de anclajes mecánicos y anclajes químicos. Generalmente los anclajes químicos nos dan mucha flexibilidad a la hora del diseño, pero también incurren en un mayor costo. Y los anclajes mecánicos son más sencillos de utilizar, pero tampoco tenemos largos infinitos, diámetros infinitos. Entonces, entender lo que se necesita el proyecto es clave para justamente poder dar una recomendación. Ahora, ¿qué es lo nuevo que viene a traer Hilti al mercado? Bueno, lo que viene a traer nuevo es ser capaces de presentar una solución que justamente combina, los beneficios de los anclajes mecánicos
que vamos a decir que son la productividad y la sencillez de instalación, con los beneficios de los anclajes químicos, que vamos a mencionar que es la resistencia de un anclaje químico. Entonces, para esto tenemos justamente una nueva solución que justamente combina a esta solución de anclajes mecánicos tipo tornillo con una nueva cápsula diseñada por Hilti que trae un montón de ventajas, pero principalmente es eso, la ventaja de poder combinar las virtudes, las cosas buenas de estos dos tipos de anclajes. Aprovecho y les muestro el video para que puedan ver cómo funciona esta solución en sí misma. Bien, perforar el concreto, entonces, insertar la cápsula, instalar el anclaje y listo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque a la hora de hablar de productividad, cuando hablamos de anclajes químicos tenemos muchos tiempos de curado, mínimo 1 hora, depende del anclaje químico que estemos utilizando, a veces son 6 horas, a veces es todo un día, lo que demora la instalación del anclaje químico. Cuando estamos hablando de este tipo de soluciones, estamos hablando de una solución que es también un anclaje químico, pero que tiene una resistencia inmediata. Desde que está instalado, ya el anclaje resiste lo que tiene que resistir. Y otro punto muy interesante es que justamente no se necesita un dispensador, no se necesita calcular cuánto anclaje químico hay que inyectar, y por eso minimizamos muchísimo el desperdicio del producto. Entonces, esos dos son dos puntos muy fuertes, pero que trae al mercado justamente una nueva solución que se acaba de lanzar hace 2, 3 meses en México y de a poquito empieza a tener cada vez más atención y más justamente llamada lo que promete. Solo para cerrar, aquí estamos hablando de realmente productividad. Estamos hablando de que tenemos las mismas cargas de anclajes que un anclaje químico, pero el punto fuerte es, hey, es mucho más sencillo de utilizar. Son menos accesorios, son menos pasos. Efectivamente, esto hace que la obra avance más rápido. Cuando estamos hablando de un proyecto como, por ejemplo, el Tren Toluca u otro, que son miles de anclajes que podrían ser fijados uno tras otro, o sea, el avance de obra es clave. Y si estamos hablando de soluciones de que justamente te permite instalar y pasar al siguiente, instalar y pasar al siguiente, instalar y pasar al siguiente y no tener desperdicios y no tener justamente temas indeseados, de demoras e improductividad en la obra, este tipo de soluciones empiezan a aparecer y ser, digamos, muy, muy atractivas para los diseñadores y instaladores en los proyectos. Así que este anclaje se llama QuickX. Si lo quieren conocer más, también podemos hablar del después. También nuestros productos también ya están disponibles en las páginas de, por ejemplo, Hilti Online, que después les puedo pasar la dirección. Y con esto tocamos ya la tercera innovación y vamos a la última innovación, en este caso otra innovación para este año, que es innovación en anclajes químicos. Nosotros somos líderes de soluciones de anclajes químicos y tenemos muy buenas soluciones, pero no solo es el producto, digamos, el material, el químico, sino cómo nosotros trabajamos la solución completa sobre este tipo de necesidades en los proyectos. Y justamente con este tipo de necesidades en los proyectos es un poco ese entendimiento sobre qué es lo que más le importa a nuestros clientes. Y realmente algo que todos tienen en común es la presión del tiempo, ¿no? Avanzar en la obra y no tener tiempos muertos. Y también tener temas de calidad correcta a la hora de instalación, estar ok con los temas de salud también y seguridad, ¿no? Que el anclaje resista lo que tiene que resistir y que en temas de salud para el operario, que es el que hace la perforación, es el que está trabajando con el polvo en el lugar, tenemos soluciones justamente
para reducir el polvo y aumentar la seguridad en la obra. Y también otro tema que es muy interesante y muy importante cada vez más en el mundo de la construcción es tener mano de obra calificada. Realmente se está teniendo mucha rotación y Hilti constantemente está entrenando y reentrenando a nuestros clientes y a nuestros instaladores o a los instaladores de los proyectos que justamente tienen que utilizar nuestros productos para que lo hagan bien y lo hagan de una forma segura. Con esto también lo quiero relacionar con informes y con papers que se hicieron en el pasado sobre justamente qué es lo que se vio en los proyectos de la construcción a la hora de utilizar anclajes químicos. Solo para mencionar algunos, ¿no? Que efectivamente o los instaladores no habían sido capacitados, o aprendieron solos, o alguien le contó, o el 77%, por ejemplo, no limpiaban los agujeros, de las perforaciones, y eso es súper importante para una instalación de un anclaje químico. No haber dispensado justamente los productos antes de colocar el producto mezclado en la perforación, pero principalmente fallas, ¿no? Problemas justamente que hacen que nosotros tengamos que estar constantemente trabajando en el tema de capacitar a nuestros clientes, capacitar a los instaladores para que hagan las cosas bien y que se cumpla justamente lo diseñado por los ingenieros en las oficinas técnicas. Con esto, ¿qué le quiero contar? Justamente Hilti no es solo el producto de esta solución, de este tipo de aplicaciones, sino que es realmente cómo apoyamos a toda la cadena para hacer las cosas correctas. Para traerlo nuevo, en este caso, entonces, solo voy a mencionar uno. Podemos mencionar varios, pero vamos a mencionar simplemente uno, que es justamente cómo hacemos para dispensar la cantidad de anclaje químico correcto y garantizar de que el anclaje esté totalmente cubierto por anclaje químico, vamos a decir, que no haya agujeros en la perforación, que no haya menos químico del que debería haber, y también cómo garantizar de que no haya demasiado químico, cómo hacer que no haya desperdicio, para que justamente tanto el diseñador como el que lo instala estén alineados en aplicar la cantidad de anclaje químico correcto. Y para hacer eso, tenemos una nueva innovación, tenemos un nuevo producto que es un dispensador a batería, que está justamente optimizado, vamos a decir, para nuestros anclajes químicos. No vemos tampoco de estos en el mercado, es una solución de Hilti, pero tiene distintos puntitos que justamente hacen que haya mayor seguridad a la hora de instalar y haya menos desperdicio justamente en los proyectos. Este producto se llama dispensador HDE, que es el Hilti Dispenser Electric, que principalmente es hacia el futuro cómo vemos que se van a hacer las instalaciones de anclajes químicas cada vez más seguras y con la cantidad de químico correcto. Para esto entonces también les voy a dejar un video de ejemplo para que vean cómo funciona, que básicamente es un anclaje, un dispensador donde uno puede calcular exactamente los mililitros que necesita o que quiere utilizar. Y lo vamos a ver comparándolo contra otros sistemas, en este caso un sistema manual a gatillazos, en donde vemos que podemos tener problemas de usar anclaje químico de más. Entonces, sin más, el video. Primer caso, dispensador manual. Segundo caso, el dispensador a batería. Con la aplicación vemos qué cantidad de anclaje tenemos que colocar. En este caso, 24 mililitros. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular los desperdicios.
Primero los ejercicios con el contador manual y ahora los ejercicios con el descensador ahora. Lo que vemos, un ahorro notorio en los desperdicios. Y eso, en este caso 20% de desperdicio, solo para que lo tengan en contexto, los anclajes químicos en general, cuando estamos hablando de soluciones de anclajes, el anclaje químico puede ser lo más caro, entonces ahorrar un 20% en anclaje químicos sencillamente nos trae un ahorro en básicamente la solución total para nuestros clientes. Entonces un poquito también cómo acompañamos a nuestros clientes con este tipo de soluciones. Bien, con eso, solo para dejarlos con el último tema, cerramos lo que serían los temas de innovación. Como les comenté, íbamos a ver un poquito de teoría y un poquito de innovación por cada uno de los temas para ahora después pasar al tema de preguntas que puedan llegar a tener. Y también, solo como cierre final, nosotros en Hilti somos realmente una empresa que está muy enfocada en brindar estas soluciones para los clientes. Estamos mucho con las personas, asesoramos, capacitamos y estas cuestiones nos llevan tiempo. Entonces tenemos nuestro equipo de ingenieros, vamos a decir, que visitan a nuestros clientes, lo hacen por teléfono, lo hacen presencialmente en las oficinas de nuestros clientes y lo hacen también en las obras. Pero también tenemos recursos digitales que cada vez son más, en donde capacitamos directamente online a nuestros clientes para que puedan entender cómo justamente pueden aprender cada vez más. Y sobre ese tema les quiero comentar, tenemos una comunidad de ingenieros que se llama Ask Hilti, que principalmente uno puede entrar ahí y ver toda información técnica que Hilti ofrece, y también pueden hacer preguntas. Y como son preguntas que generalmente están tomadas por un equipo que está responsable de asesorar a los clientes que tal vez no visitamos en el día a día, hacer preguntas por ahí, les puede generar respuestas inmediatas en el día o en 24 horas, pero que justamente poder ser más dinámicos en el día a día de sus necesidades. Entre todas estas cosas, simplemente está el cierre, agradecerles a todos ustedes por el tiempo hasta ahora. Y sin más, Joan, podemos pasar a las preguntas si es que las hay. Y bueno, y agradecerles a todos por el tiempo y su amabilidad de estar aquí todavía con nosotros. Muchas gracias, ingeniero Alan. Bastantes preguntas, un poquito técnicas, otras no tanto. Muy agradecido al público con las reacciones y con los comentarios. Recordarles que este espacio, para todo lo que nos escuchan todavía, es justo para brindar preguntas y respuestas. El ingeniero nos va a estar apoyando todavía un momento más. ¿Le parece bien si iniciamos con las primeras preguntas, ingeniero Alan? Dale, por favor, y te pido si me acompañas en el cómo recomiendas que las llevemos. Si tú me las Claro que preguntas, sí. vamos. La primera pregunta nos la hace el ingeniero Mario Matías Agustín. Nos pregunta, buenos días a todos. ¿Dónde se puede comprar los manuales y catálogos de todos estos anclajes y demás productos? Bueno, mira, entonces, nosotros ofrecemos de todos los productos certificaciones gratuitas. ¿Ok? Eso significa que ustedes pueden visitar nuestra página de internet y de alguna manera pueden descargar lo que necesiten de ahí. Si en algún caso hay algo que no está ahí, pueden justamente consultarnos directamente a atención al cliente o mismo a Ask Hilti, pero creo que esto sería bastante interesante si les muestro a qué me refiero cuando digo nuestra página. Porque cuando digo nuestra página es tan fácil como para buscarlo en Google, en el fondo es así, pero le pueden poner hilti.com.mx y en hilti.com.méxico van a poder justamente encontrar la información técnica que necesiten. Les voy a comentar acá en lo que tenemos el botón de optimización en obra,
tenemos soluciones para ingeniería. Ahí pueden, si quieren, empezar a ver un poco todo lo que tenemos, pero también si conocen que la que necesitan es un anclaje en especial, como vamos a mencionar uno, el R500, que es un anclaje químico, simplemente lo buscan y al abrirlo van a poder bajar hasta la sección de documentación. Aquí les vamos a hacerlo. Pueden bajar hasta la sección de datos técnicos y documentación. Y acá vamos a tener todo lo que tenemos sobre el producto para que puedan descargar. Si algo que ustedes necesiten no está aquí, lo pueden pedir por correo a su ingeniero o a Hilti para encontrar más soluciones, pero aquí lo pueden encontrar principalmente. hilti.com.mexico y a partir de ahí hacer las descargas que quieran. Ahí está, espero haber podido haber respondido la pregunta del ingeniero Mario de manera correcta. Ya vio la forma pues, más clara de cómo descargar toda esta información. Muy bien. El ingeniero Raúl Ramírez ahora nos pregunta, ¿en qué afectaría en el anclaje mecánico por expansión si no se retirara el polvo en el barreno? Muy bien. Entonces, excelente pregunta, porque me da pie a una de las innovaciones de Hilti, pero vamos a decirlo así. La cuestión es así. Si no limpiamos la perforación, siempre vamos a estar sujetos a que el anclaje deslice, ¿ok? Durante muchísimos años, desde que se conocen los anclajes de expansión, las cuñas que presentan estos anclajes y el método de falla recomendaban, justamente, y vamos a decir, exigían, que para una correcta instalación se necesita limpiar la perforación. Eso significa quitarle el excedente de polvo para que se cumplan las cargas del manual. Si usted no limpia justamente el polvillo, lo que estaría pasando es que estaría en una situación en donde no está probado por el proveedor que justamente se resistan las resistencias. Entonces prácticamente usted está expuesto a que se resistan menores cargas que las que dice justamente el software del diseño o la ficha técnica del fabricante. Me gusta la pregunta porque una de las innovaciones que hemos lanzado nosotros justamente con este tipo de anclajes de expansión es que se los voy a presentar. Nosotros tenemos un anclaje que se llama KBTZ2, que básicamente es de alguna manera el primer anclaje de expansión que aunque usted limpie o no limpie la perforación, el anclaje va a resistir las cargas de diseño. Y eso es totalmente revolucionario dentro del mundo de los anclajes de expansión. Vamos a decirlo de otra manera. Si usted quiere garantizar que, aunque no limpien la perforación, el anclaje resista lo que usted dice en sus diseños, puede usar otros anclajes que necesitan sí o sí limpiar la perforación, pero básicamente usted ya a veces no tiene control sobre quién hace la instalación. Pero cuando usted diseña y especifica, sí puede decir que se utilice el anclaje tal, porque otros, bueno, son sujetos a otras cargas. Eso también es algo interesante a tener en cuenta. No es lo mismo un anclaje Hilti o a otro tipo de anclaje en cuanto a resistencias. Nuestras resistencias están certificadas y garantizadas, y si utilizan otro anclaje, aunque sea de la misma medida o misma geometría, no está garantizado que resista las mismas cargas. Entonces, cuando hagan un diseño, tengan cuidado y traten de que, si van a recomendar algo, digan, bueno, el diseño está hecho para que se use este anclaje y no otro. Porque si se quisiera usar otro anclaje, tendría que rehacerse el diseño. Gracias por la pregunta. Espero que haya estado contestada. Claro que sí, la siguiente pregunta nos la hace Raúl Ramírez, el mismo ingeniero. Nos dice, en específico para fijaciones de placas base de columnas de una edificación en donde las anclas representan el elemento fundamental para la conexión, cimentación, superestructura, ¿qué productos manejan? ¿Me la repite solo para ver si estoy claro y no responder cualquier cosa? Para no irme para otro lado. Sí, repítemela. Claro que sí, en específico para fijación de placas base de columnas de una edificación en donde las anclas para la conexión, cimentación, superestructura, ¿qué productos manejan? Bueno, está perfecto. Entonces, básicamente estamos hablando de una solución de este estilo, que estamos hablando de placa base estructural
a un material base concreto y básicamente ofrecemos un poco, vamos a mostrarlo simplemente en una slide, ahora después si quieres podemos pasar al detalle de qué productos exactamente, pero tenemos este tipo de soluciones, solo para que lo vean aquí. Y tenemos principalmente anclajes mecánicos y anclajes químicos. Entonces, depende de las cargas y las condiciones de diseño que usted está eligiendo, se va a tener que inclinar por un anclaje mecánico o por un anclaje químico. Y ahí está relacionado con lo que le comentaba un poquito más adelante en esta otra slide. Si estamos hablando de cargas medianas, podemos recomendar anclajes mecánicos, pero lo que sí les voy a recomendar, si la seguridad es justamente lo que usted necesita, es que haya un diseño y que efectivamente los anclajes que están eligiendo sean aprobados. Como le decía anteriormente al principio del día, esto tiene que ser certificado justamente por entidades. Y justamente aquí tenemos anclajes que se llaman JUS EZ, o acá los KB TZ, como el que le mostré recién en la página de Hilti Online. Y a partir de que justamente usted tuviera mayor necesidades de cargas, usted se podría estar considerando pasarse a un anclaje químico, en donde tenga un mayor diámetro y un empotramiento mayor para justamente soportar las cargas que podían ser más elevadas. Y eso está relacionado a que no es lo mismo hacer un diseño para una estructura que tiene que soportar una carga de 1 tonelada o 2 toneladas contra una que tiene que soportar 10 toneladas el anclaje. Y ahí es un poquito donde el diseño es el que de alguna manera a usted le va a dar el patrón de por qué anclaje se va, si se va por un mecánico o un químico y cuál anclaje mecánico o químico usted tiene que utilizar. Y el software que le mostré al principio también le ayuda. Espero haber respondido a la pregunta. Si no, también, como para que lo vean fácilmente, si nosotros en esta página que les mostraba que era Hilti Online, viene a navegar en lo que es justamente, vamos a verlo, productos, anclajes, va a poder ver que tenemos anclajes mecánicos y anclajes químicos como las primeras selecciones, y si usted selecciona anclajes químicos, ahí va a poder ver cuáles son las opciones, ya sea anclajes certificados, que son HI200, R500, o otro tipo de solución que podría encontrar también aquí entre las opciones. Excelente, ingeniero Raúl Ramírez. Espero haber respondido correctamente y adecuadamente su pregunta. Muy clara la explicación del ingeniero Alan. No, Muchísimas gracias. gracias. Otra pregunta también nos la hace Rogelio Castro. Nos pregunta, ¿algo que puedan comentar del XHBV, por favor? XHBUV. Estamos, solo para... ¿me repites? Seguramente sea la cápsula química HBU, pero me lo Creo que repites. sí, yo también lo entendí así. Ok, bueno, la cápsula química HBU2. Bueno, mire, aquí tengo la cápsula química HBU2. Se las puedo mostrar para que la vean. Es una cápsula química que también es muy utilizada en la industria de la construcción y está diseñada también para cargas elevadas. Y justamente lo que hace este tipo de anclaje es generar dentro de la perforación la mezcla de los dos componentes que están aquí dentro del anclaje, y de alguna manera eso tiene 5 minutos y es prácticamente curado instantáneo. Entonces tiene altas cargas, tiene aprobaciones para cargas dinámicas y cargas de fatiga, tiene justamente la virtud de que en 5 minutos está realizada la instalación, y tiene también la virtud de que es compatible con prácticamente cualquier varilla del mercado, que de alguna manera puede justamente utilizarse con un anclaje de acero inoxidable, con una varilla de acero al carbono. Obviamente nosotros siempre recomendamos utilizar las varillas Hilti para garantizar la calidad de la instalación, pero también están justamente estas opciones para nuestros clientes. Aquí, como la pregunta fue amplia, no sé si quieren repreguntar e ir más al detalle sobre alguna virtud, pero esta solución también forma parte de nuestras soluciones, y como pueden ver aquí, pueden ver los tamaños que tenemos disponibles. Van hasta 1 pulgada de diámetro, bueno, 1,25 de diámetro, son cápsulas grandes. Y también aquí pueden descargar la ficha técnica y la documentación para que puedan también ver el paso a paso y justamente ver los valores de carga de estos anclajes.
Ahora el ingeniero Raúl Ramírez nos pregunta, ¿el anclaje de doble acción, según se observa su uso, está limitado a pequeñas edificaciones tipo industrial o me equivoco? Adicionalmente, ¿qué tan susceptibles son a la humedad al ser colocados en exteriores? Perfecto. Entonces, vamos con la primera pregunta. Entonces, no necesariamente está limitado justamente a aplicaciones pequeñas, para nada. Lo que vemos es que efectivamente tiene justamente las mismas resistencias que un anclaje químico. Obviamente llega hasta un límite de 3/4 de pulgada o 19 milímetros de pulgada. Si ustedes entran también a navegar, pueden ver que estos son los tamaños del anclaje que más o menos se manejan. Lo que estamos viendo es que en media pulgada y 5/8 son los diámetros que más están justamente utilizando en México. Y en 3/4, bueno, ahí el cliente empieza a considerar si quiere hacer la solución con el anclaje químico que ya viene trabajando. Pero la verdad que también las cargas resisten, así que no hay un tema. Pero si ya estamos trabajando en cargas que necesiten varilla de 1 pulgada, efectivamente ahí podemos ir con anclaje químico, ya sea inyectable o la cápsula HBU2 que vimos recién. Y con respecto a la posibilidad de implementar, es que este tipo de anclaje cápsula doble acción se puede combinar con anclajes de acero al carbono, vamos a decir para interiores, o se puede combinar con anclajes tipo CRC, que se los voy a mostrar directamente ya desde la página. Qué bueno que ya la tengo abierta porque podemos navegar directamente hasta allí. Y si ustedes tienen alguna pregunta también pueden ver cómo se hace. Pero básicamente si elegimos aquí los anclajes que son los de atornillado, vemos que tenemos el anclaje este que es el CRC. Este básicamente es un anclaje con revestimiento resistente a la corrosión. Eso significa el CRC, que es un multicapa, que hace que este anclaje sea idéntico o similar a un galvanizado en caliente. Entonces, básicamente esta cápsula se puede utilizar con este anclaje y se puede recomendar en exteriores. Ahora, si estamos pensando en una solución de acero inoxidable, esa todavía para la cápsula de doble acción no la tenemos. Hay que esperar unos meses más. Pero gracias por la pregunta también. Gracias, ingeniero Alan, por responder tan oportunamente y correcto. El ingeniero Jesús nos pregunta que si en GILTE ustedes tienen asesorías y tiendas en Guatemala. En Guatemala, sí, comercializamos nuestros productos en Guatemala a través de lo que llamamos un partner, un socio, un distribuidor. Básicamente, ellos trabajan con un stock de productos que ellos ya saben cuáles son los que usan en el mercado, pero después también tienen el portafolio abierto para poder traer todo lo que necesiten de otras partes del mundo. Generalmente ahí se coordina con el proveedor local los tiempos y para cuándo necesitan el producto para poder coordinar justamente la obra. Así que sí, asesoramos en Guatemala y en todos los otros países de la región también a través de distribuidores. Así que me encantó esa pregunta, no me suelen hacerla. Gracias. Claro que sí. El ingeniero Naún Enríquez nos pregunta y se complementa con otra pregunta de hace rato. Nos decían, ¿cuál sería el enlace y el proceso para el uso del software Profis, así como sus costos? Si me los comparten, por favor. También nos preguntaban hace rato que cuál era el costo del software. Bueno, buenísimo. Déjame que voy a la parte del software. Lo bueno del software es que es gratuito y ahí podemos entrar un poquito en la consulta. Tenemos dos versiones del software. Bueno, en realidad es el mismo software, solo que tenemos una versión gratuita y una versión para empresas o de alguna manera profesional. ¿Por qué tenemos la versión gratuita? Obviamente porque queremos que nuestros estudiantes, ingenieros, que no pueden pagar una versión profesional, puedan hacer sus diseños. Lo que tiene la versión profesional es que está más enfocada en empresas y permite tener varias cuentas sincronizadas entre sí, algunos extras. Les llega también, digamos, las innovaciones les llegan primero. Y el precio y el costo no te lo puedo compartir en este momento porque no me lo sé de memoria para México. Lo podemos averiguar, pero sí le puedo mostrar cómo se puede acceder justamente. Y acá creo que si no me equivoco vamos a poder hacerlo bien sencillo, porque de esta misma página podemos entrar al software.
Entonces, básicamente es tan sencillo como meterse en la página y darle aquí lo que dice comience la prueba gratuita. Bueno, nosotros además lo que hacemos es ofrecerles que tengan la versión premium por 30 días, que también es gratuita, y después de los 30 días, si ustedes quieren, pueden como quedarse con la versión premium, pero ahí obviamente tendrían que pagar, o bueno, automáticamente empiezan a utilizar la versión gratuita. Como las diferencias son muy específicas a los que diseñan, casi, vamos a decir, los que trabajan de esto, está bueno que lo prueben por sus propios ojos, y nosotros también les podemos compartir incluso también cuáles son las diferencias entre uno y otro. Pero básicamente lo que tienen que hacer es entrar aquí y sí, miren, les cuento, tienen que dar aquí en añadir a carrito de compra, pero para poder añadirlo a carrito de compra tienen que registrarse. Entonces básicamente lo que tienen que hacer es crearse un usuario y registrarse y descargarlo. ¿Ok? Ahí le va a llegar un link. Y solo para comentarle, a partir de que ustedes tienen ese link, ustedes pueden tenerlo como se lo voy a mostrar yo. Déjenme, voy a Profis. Y básicamente, una vez que tienen el usuario, básicamente pueden ir a la página profisengineeringhilti.com, y a partir de ahí ustedes hacen lo que es el diseño de una placa. Yo en este caso tengo cuentas, selecciono la cuenta, y esto es lo que le decía de la portabilidad. Si yo una vez ya tengo el link, ya me puedo conectar desde cualquier computadora con mi usuario. Acá ya me reconoció, directamente lo entré a hacerlo directo. Pero básicamente yo puedo diseñar, en este caso ya tengo prediseñado esto para Chile, y puedo empezar a hacer el diseño. No quiero enfocar demasiado más ahora en cómo hacer un diseño en Profis, porque bueno, hay muchos tutoriales que ya tenemos sobre esto, pero es muy fácil de hacer. Simplemente es, bueno, conseguirse ese link con su usuario, y lo hacen a través de la página de Hilti Online también. Entonces buscan Profis y ya lo pueden hacer desde ahí. Espero que haya quedado más o menos claro. Bien. Una pregunta también complementaria nos la hace Sergio y nos pregunta que si el software ya incluye el aporte del acero de refuerzo en el concreto para aumentar la capacidad. El software tiene distintas opciones según ACI, como vimos. Por predeterminado, todos los diseños del software están realizados considerando de que no hay refuerzos en el material base, pero en el software mismo tenemos un apartado donde usted puede seleccionar que quiere diseñar bajo la condición que el ACI dice que es tal, que ahí básicamente es que si tiene determinada cantidad de acero, usted hace clic ahí, y a partir de eso el acero empieza vamos a decir, a colaborar con el concreto para tomar cargas, y a partir de eso usted puede como exigir un poquito más a los anclajes, obviamente verificando de que en el concreto se tenga esa cuantía, ese acero, que obviamente está modelado en el software. Es una pregunta bien detalle, pero espero haberla contestado. Muchas gracias, ingeniero. Ahora el ingeniero Saúl Aldana Arredondo nos pregunta que si la pistola para el anclaje sirve para otro tipo de soluciones químicas, por ejemplo, uso de químicos para sellar juntas en piso o paredes de naves industriales. Buena pregunta. En este caso, nosotros, y para contestarle, le tengo que hablar un poquito de cuál es la postura de Hilti sobre los productos que tenemos de anclajes químicos. Yo les voy a mostrar los anclajes químicos que tenemos, y le voy a explicar el por qué son así, ¿verdad? Entonces, Hilti, para que lo sepan, trabajan con este tipo de anclajes químicos, que son de alguna manera tubos plásticos sellados al vacío, pero que una vez cuando se utilizan todos completamente, generan un desperdicio que es, vamos a decir, esto. Entonces, básicamente esto es lo que se tiene que tirar a la basura. Y eso nos diferencia. Nosotros estamos también con una estrategia a largo plazo de sostenibilidad, de reducir justamente los cartuchos rígidos, como este que ven aquí. Y como los cartuchos rígidos son en muchos casos lo normal cuando estamos hablando de selladores y otros tipos de anclajes. Entonces, en general, mi respuesta es: los dispensadores Hilti
funcionan para este tipo de anclajes, que son de cartuchos plásticos, y para otro tipo de soluciones, entonces no es compatible la solución. Eso no quita de que en algún momento usted pueda colocar algún anclaje químico o un sellador, pero digamos, en general no está pensado para tener compatibilidad. Ahí está la respuesta. Muchas gracias, ingeniero. Ahora el arquitecto Alejandro Cortés nos pregunta si para resistir altas temperaturas existe un producto, es decir, si necesitamos soldar sobre el anclaje, ¿es recomendable o no? Bueno, muy bien. En general, nosotros trabajamos con soluciones que cuando nos hacen esas preguntas, nuestra recomendación va a ser siempre que no se suelde a la varilla, no es necesario hacerlo. En los casos de que el especificador o el diseñador crea que es necesario, bueno, eso va a depender del tipo de soldadura, de la cantidad de la soldadura, porque de alguna manera podría afectar al anclaje químico. En general no sucede o no lo vemos, pero nuestra recomendación es, mire, nosotros no podemos desde acá recomendarlo, pero si la aplicación lo amerita, pueden tomar las consideraciones que sean necesarias. Y se lo explico así porque nos ha pasado, en el pasado nos lo han dicho, y no es lo mismo un pequeño punto de soldadura que no calienta prácticamente la barra, pero sí a veces lo que quieren hacer es soldar toda una vuelta y eso de alguna manera puede calentar a la barra, y si calienta la barra podría eventualmente justamente calentar al anclaje químico o de alguna manera disasociarlo, no calentar el anclaje químico porque ya está solidificado, pero sí disasociarlo. Y como no tenemos ensayos y pruebas que lo garanticen, nosotros tenemos que responder que no podemos garantizarlo. Entonces, esa es nuestra recomendación. Si necesitaran hacerlo, algunos anclajes mecánicos podrían serle útil, porque aunque se calienten esos, en el fondo no van a variar su relación con el material base. Entonces, es un tema delicado que es para tomar punto a punto y diseño a diseño. Gracias, ingeniero. Silvestre Silves nos pregunta, estoy en proceso de comprar un equipo completo, perforación, limpieza, aplicador automático y adhesivo. Qué Ya bien. me asesoraron, pero quedo pendiente al tema de la aplicación para el cálculo adecuado del adhesivo. ¿Cómo obtener esta aplicación? Usted lo que necesita es saber cuánto anclaje químico necesita consumir. Bueno, en el fondo nosotros tenemos nuestro departamento de ventas, vamos a decir, asesora a los clientes para esto. Y si bien usted tenga toda la solución en función de si usted tiene que hacer 1000 anclajes o 10.000 anclajes, nosotros lo que hacemos es preguntarle cuánto es el empotramiento, cuál es el diámetro y cuánto es la cantidad de anclajes que necesita para poder decirle, bueno, usted necesita 40 cartuchos de anclaje químicos o 120 cartuchos para por lo menos comenzar, ¿no? Porque justamente los ayudamos con el cálculo. También nosotros tenemos un software en una aplicación que si usted quiere lo puede hacer por su propia cuenta, básicamente para corroborarlo. La aplicación se llama calculadora de volumen o Volume Calculator. Entonces, si usted busca en Hilti, en el App Store, busca calculadora de anclaje, Volume Calculator o calculadora de volumen Hilti, básicamente ahí le va a decir el paso a paso que usted tiene que decir, o la información que necesita, vamos a decir, para estimar cuántos cartuchos necesita. Y eso de alguna manera le va a poder ayudar a entender si está hablando de, como le decía, 20 cartuchos o 120 cartuchos. ¿Ok? Qué bien. Muchas gracias. Raimundo Verdeja García nos pregunta, en el caso de los anclajes del tipo mecánico o químico, en las fichas técnicas hay unas gráficas de uso general para calcular la eficiencia del anclaje respecto de la distancia a otros anclajes o al borde del elemento concreto, y si hay Sí. algún software o una manera más clara de determinar la pérdida de eficiencia por estas distancias. Un poquito lo que comentaba. No, y está bien, está muy relacionado con el diseño, justamente, y déjeme que le cuente. Hace 30 años no existían toda esta información que existe ahora. Con el paso del tiempo, Hilti siempre ha asesorado a los ingenieros y ha dado estas tablas de diseño para que le ayuden justamente a hacer el diseño del anclaje. Ahora,
con la nueva de la tecnología, esto se pudo hacer que esté todo metido en el software. Entonces, lo que le recomiendo es, primero, la teoría, apréndalo, cómo se hace, cómo se calcula, cómo la distancia a borde y la distancia entre anclajes afectan su diseño. Y luego, siéntase cómodo de usar el software que se le calcula automáticamente. El software, si usted se pone muy cerca del borde, le sale una alarma y le dice, mire, está muy cerca del borde. Tiene que separarse un poco del borde. Ahora, si usted no puede separarse del borde, le puede también dar solución y le dice, mire, este anclaje no le verifica, puede utilizar otro anclaje que sí le verifique esta distancia a borde. Y ahí usted va eligiendo entre anclajes mecánicos o químicos las necesidades puntuales de su diseño. Así que, recomendación, el software, Profis Engineering. Excelente. Héctor Rubén Martínez Medrano nos pregunta, muy buen día, ¿me pueden mandar el link para la constancia de asistencia? Porque los últimos 3 webinars no me mandaron nada. Mi nombre es Rubén Martínez y el correo. Para todas estas personas que no les ha llegado esta liga, les voy a pedir de parte del área de desarrollo que nos escriban en este chat al finalizar la sesión de preguntas y respuestas con su nombre y su correo para tener una base de datos de estas personas a las que no les está llegando esta liga de constancia. Recordarles que la única forma en la que pueden acreditar esta constancia de asistencia es respondiendo la encuesta de satisfacción. Si la encuesta de satisfacción no les llega por correo electrónico, siempre la compartimos en el chat de la sesión del viernes de la cero. Por ejemplo, ahorita voy a compartir la liga para esta sesión y espero que la puedan responder. Una vez que hayan respondido esta encuesta de satisfacción, es suficiente para compartirles el material del ponente si es necesario o en su defecto que puedan obtener la constancia. Alguna de esas dos formas es como pueden conseguir esto, ¿vale? Si tienen alguna duda, también nos pueden escribir en ese chat y con gusto los apoyamos. Vanessa Zamora ahora nos pregunta, ¿cómo podría solicitar una asesoría con Hilti para mi empresa? Estamos trabajando en un proyecto de mina y debido a las condiciones tenemos algunas dudas sobre cuál sería el mejor anclaje. Muchas gracias. Muy bien, entonces el canal, primero, el más básico, solo para que lo tengan en cuenta, a través de Hilti Online están los contactos, hay teléfonos, está nuestro centro de atención al cliente y está justamente nuestro email que debe ser atención al cliente @hilti. Eso lo podemos buscar acá, pero si tienen una consulta que ya saben que es técnica, tenemos un email especial que es consultas técnicas, servicio.técnico@hilti. Déjenme ver si lo tengo aquí y se los voy a compartir para que ya lo tengan a mano. Denme simplemente un segundito para justamente poder compartírselo. A ver si lo tengo a mano. Bien, entonces, efectivamente es servicio.técnico@hilti. Ese ya es el del equipo, vamos a decir, de ingeniería. Ustedes pueden hacer preguntas ahí, pero si no también, solo para que lo veamos aquí, vamos a compartir pantalla. Lo mejor es, aquí arriba tienen contacto, llámenos, permítanos llamarlo, y ya, en el fondo no es difícil. Básicamente explica lo que necesita y nosotros nos encargamos de canalizarlo a su necesidad. ¿Sí? Y ahí explica, ¿no? Usted está en una mina, lo que le interesa es esto, una asesoría de anclajes, y porque la asesoría puede ser grande, ¿no? Entonces, realmente hoy brindamos asesorías amplias, entonces aquí el equipo de, vamos a decir, atención al cliente, se encarga de ir canalizando justamente según la necesidad. Así que lo invito a utilizar este canal. Excelente. También nos preguntan, esta pregunta me pareció interesante. ¿El atornillador que mostró tiene la capacidad de torquear tornillos A325 y A490, ya que demandan torque arriba de las 1000 libras sobre pie? Muy buena. Esa es una pregunta más enfocada en herramientas, pero simplemente no tengo ningún problema en contestarla. Yo lo que les digo es, Hilti provee hoy soluciones, vamos a decir, completas
Y en este caso, para bulones, pernos, o en este caso anclajes mecánicos de expansión, se pueden utilizar llaves de torque, que son diferentes de las atornilladoras, porque en general las atornilladoras atornillan, pero la llave de impacto también golpean y por eso tiene más fuerza de torque. Lo que les puedo recomendar es, como si lo quieren hacer ustedes por su propia cuenta, pueden buscar acá justamente las llaves de torque que Hilti maneja. Déjenme ver que voy a llaves de impacto, justamente. Y básicamente aquí ustedes pueden ir a las llaves de impacto y pueden ver el torque que tienen estas. Entonces, básicamente, no es una cuestión de la calidad del acero que me mencionaban, pero sí una cuestión del diámetro. Entonces, diámetros más grandes en general necesitan llaves más grandes. Y nosotros tenemos distintas llaves. Tenemos llaves que se llaman 4, 6, 8, están relacionadas con la potencia. Y si uno entra, por ejemplo, a la llave de torque 8, puede justamente ver acá que justamente el par máximo tiene en dos modos, tiene un modo de 600 Nm y en este caso 1000 Nm, que justo parece que es lo que mencionaban que le podría llegar a servir. Entonces, esta máquina podría serle de utilidad, tal vez la anterior, la 6, no, pero eso ya es una cuestión que usted puede consultar por su propia cuenta o también incluso consultarlo al servicio de atención al cliente. Carlos Ramos Morenos nos pregunta, ingeniero, ¿hasta qué diámetro del perno se recomienda utilizar anclaje químico? Muchas gracias. Bueno, en realidad nosotros siempre recomendamos utilizar los anclajes hasta donde indica la ficha técnica. Entonces, si quieren les digo de memoria, o si quieren hacemos el ejercicio de cómo sería para un anclaje químico tipo R500. Entonces, básicamente vamos a ver que en la ficha técnica del R500, primero vamos a leer al R500, podemos ir a la ficha técnica. En la ficha técnica va a haber distintas tablas y una de ellas dice, bueno, ¿cuáles son las aprobaciones? Y las aprobaciones están para distintos diámetros y vamos a ver una más grande que es la de, seguramente la de 32 milímetros. Ahí ya me estoy adelantando, pero vamos a verlo, porque con el fondo es, creo que a veces así, haciéndolo juntos también se aprende un poquito más. Miren, yo voy a hablar aquí, justamente voy a abrir el reporte de evaluación de este producto, según la normativa, bueno, mexicana, norteamericana, ACI. Y en este caso habla ya en español, digamos, de todo lo que se hace, todo lo que cumple este anclaje y distintos pasos para este anclaje. Y si bajamos hasta las tablas de diámetros, vamos a ver que seguramente el diámetro sea 32, déjenme ver si está por aquí. Bueno, ¿ves? Entonces acá justamente tabla 66A, vemos que los diámetros son 3 octavos, media 5 octavos, 3 cuartos, 7 octavos, 1 pulgada y 1 1/4 de pulgadas para varillas roscadas. Y eso es básicamente 32 milímetros de diámetro. Entonces, la recomendación es, vayan a las fichas técnicas porque de memoria uno puede confundirse, ¿ok? Entonces, vayan a la ficha técnica, la información está ahí. Y depende a los productos. Hay algunos productos con aprobaciones que este es el valor, hay otros productos que puede ser otro valor, ¿ok? Gracias por la pregunta, muy interesante también. Excelente. López Aldino nos pregunta, en los anclajes químicos en sitios saturados de agua, ¿se tiene que considerar algún porcentaje de reducción de resistencia? Sí y no, porque depende del producto. Entonces, el producto tiene aprobaciones y las aprobaciones justamente contemplan distintos escenarios. En los anclajes químicos sí tenemos reducciones en general para la mayoría de los anclajes y eso justamente en este reporte lo podemos encontrar, pero ya no me acuerdo dónde podría encontrarlo, tendría que buscarlo bueno, con control F y dedicarle un tiempito, porque justamente tenemos situaciones donde puede estar sumergido en agua o situaciones donde está húmedo o situaciones donde está seco. En general, seco es donde más resiste, después tenemos un factor de reducción para situaciones húmedas y un factor de reducción para sumergidos. Y eso básicamente o lo encuentran aquí, o si lo están diseñando con el software directamente, solo para que lo sepan, acá cuando hablamos de material base, seleccionamos aquí concreto saturado de agua y acá ya el sistema directamente le calcula justamente la reducción de la carga.
Y eso obviamente si ustedes empiezan a poner un diseño, empiezan a calcular, ahí ya pueden ver qué anclaje tiene factor de reducción de carga y qué anclajes no tienen factor de reducción de carga, por concreto saturado o no saturado de agua. Muy buena pregunta también. Wow. Muchas gracias. El ingeniero Samudi nos comenta, en mi caso he utilizado en varias ocasiones los anclajes químicos y o mixtos dadas las cargas del proyecto y han resultado muy funcionales y útiles. Sí, cuidando que los realicen personal capacitado. En mi experiencia, GT tiene muy buenos productos. Felicito al ponente por su exposición y muchas gracias a Agradado por la invitación. Muchas gracias, ingeniero Zamudio. Saludos también para usted. Muchas gracias. Y quiero aprovechar sobre eso. Hilti Mexicana, o sea, nuestros compañeros en Hilti Mexicana son de alguna manera líderes en esta solución, en este tipo de soluciones para nuestros clientes. Sabemos que hay mucha industria de acero y muchas construcciones y hay temas sismorresistentes que hay que tener en cuenta en la normativa. Entonces, ya hace muchos años Hilti ha puesto el ojo en asesorar a los clientes, no solo a los que diseñan, sino a los que instalan. Por eso, como les decía, estamos en obra y en oficina técnica para que se haga lo que se tiene que hacer y no haya problemas después ante un sismo. Y algo que también me gusta mucho de México es que hace varios años ya Hilti es un grupo, es una empresa global, pero tenemos una fábrica que efectivamente fabrica productos, entre ellos anclajes que son vendidos en todo el mundo, imagínense, o sea, los anclajes que se fabrican en México se distribuyen en todo el mundo, en toda Latinoamérica, y entonces eso ya también es un símbolo de orgullo. Yo creo que deben estar muy orgullosos de eso y quiero felicitarlos también al equipo de ingenieros que apuestan a Hilti, porque en el fondo eso es mucho mejor para ustedes, porque se diseñan soluciones para el mercado mexicano. Así que muy contento y gracias por los saludos. Gracias, ingeniero. De ahí la idea de querer colaborar con ustedes. Gerdau, siendo una empresa productora de acero y teniendo este foro de Viernes del Acero, aporta mucho estos webinars, esta relación que tenemos con Hilti y el poder seguir fomentando la innovación de estos nuevos productos de fijación, como fue el tema de hoy. Muchísimas gracias a todos y gracias al comentario del ingeniero. Frank Ávila nos comenta, ya para cerrar las últimas preguntas, ¿qué soluciones ofrecen para anclajes de materiales compuestos, como lo son fibras de carbono con fibra de vidrio, por ejemplo? Muy buena pregunta porque es algo que se está investigando, no solo, bueno, obviamente relacionado con la pregunta, sino ya en Europa estamos teniendo de alguna manera investigaciones en conjunto vamos a decir, con desarrolladores de concretos alivianados, concretos orgánicos, y lo que vemos es que hay potencial de trabajar juntos en nuevas soluciones. Lo digo así porque el concreto no es el concreto original, vamos a decir. Nuestras soluciones funcionan, pero no funcionan con las cargas que están diseñado el concreto, vamos a decir, que más conocemos. Entonces, como es otro tipo de concreto, pueden existir cargas reducidas. Todavía no tenemos la manera de decir, bueno, mira, si es este tipo de concreto, la reducción es de tanto, porque ahí ya varía el tipo de material orgánico que justamente se está utilizando. Lo que les puedo recomendar es utilizar soluciones tipo los anclajes que vimos hoy, tipo tornillo, que funcionan muy bien por su trabazón para materiales que justamente no son concretos 100%, pero también considerar que la carga no va a ser la carga sísmica del diseño Hilti, sino que tienen que considerar vamos a decir, o un ensayo, podemos ofrecer también ensayos para ver justamente si el material base está relacionado con el concreto normal, pero también ayudarlo a tomar una decisión, básicamente. Nosotros podemos darle las soluciones y asesorarlo en cómo poder llevar eso a que sea una solución confiable. Muchas gracias, ingeniero. De las últimas preguntas, Osvaldo nos pregunta, ¿los anclajes químicos tienen una fecha de caducidad? La pregunta es, ¿qué pasa si se usa el producto siempre y cuando estuvo en las condiciones óptimas de almacenamiento? Bueno, si el producto estuvo en las condiciones óptimas de almacenamiento, se resisten las cargas
como mínimo, las cargas que tenemos de diseño se alcanzan sin problemas. Lo que pasaría después de una fecha de vencimiento es que no se garantiza que se alcancen las cargas de diseño, entonces de alguna manera es un riesgo que recomendamos no tomar. Entonces recomendamos no tomar consideraciones de anclajes vencidos, obviamente a menos de que justamente haya alguna razón por la que se quiera usar y se crea que se puede usar, pero en realidad vamos a recomendar que no se utilicen anclajes vencidos, obviamente. Excelente. Bueno, ingeniero, quería comentarle y preguntarle si es posible que esta presentación que nos compartió el día de hoy nos la pueda compartir para mandársela al público asistente el día de hoy. Vale, claro que sí, ningún problema. Te la mando directamente a tu correo, ya que estamos conversando. Claro que sí. Dale, y tú te encargas de distribuirla. Muy bien. Sí. Le recuerdo a los asistentes que la forma de distribuir este material que nos comparte el ponente, así como la constancia de asistencia el día de hoy, es mediante esta encuesta de satisfacción. Lo que le pedí a los asistentes, por favor, es que anotaran en el chat al finalizar el webinar cuál es el problema que tienen ustedes. ¿No les llega su encuesta o no les llega la constancia? Es muy probable que si no les llega la encuesta de satisfacción, pues por ende no la respondan y por eso no les llegue su constancia de asistencia. El problema sería entonces la liga hacia la encuesta de satisfacción. Es por eso que en los webinars, en el chat, les dejamos el link para que puedan responder esta encuesta. Si ustedes ya respondieron la encuesta y aún así no reciben su encuesta, su constancia, perdón, ahí sí les pediría por favor que me mandaran mensaje directo a mí, que lo pueden hacer seleccionándome para yo tomar posición con el equipo. De preferencia, yo les sugiero que respondan ahorita por los problemas que han surgido la encuesta de satisfacción que se presenta en el chat. Es muy fácil contestarla, simplemente se tienen que ir al chat, así donde están escribiendo las preguntas, y ahí vienen los links. Entonces, ahí pueden, por favor, contestar esta encuesta de satisfacción. Recordarles que esta encuesta es para retroalimentarnos y llenarnos de toda la información de ustedes que nos pueda servir, no solamente con la intención de brindarles su constancia de asistencia, también es para aquellas personas que quieran dejarnos sus datos sobre los programas de conversión de proyectos que tenemos. Si tienen algún proyecto y quieren nuestra asesoría personalizada y gratuita, es ahí la forma en la que ustedes nos pueden contactar y contactar. Las personas, al finalizar el webinar, por favor, con la leyenda encuesta de satisfacción, que es la que no les llega, y su correo electrónico, tendremos esta base de datos de las personas que no les llega esta encuesta vía correo electrónico y tomaremos cartas en el asunto. Después de este pequeño comercial, ingeniero, quería agradecerle por la dedicación, por su ponencia. Muchas gracias, ingeniero. Un verdadero placer, como siempre, tener al equipo de HIRTI con nosotros en otro foro más de Viernes del Acero. De parte del equipo de desarrollo de mercado y asistencia técnica, ha sido un placer haberlo tenido con nosotros como ponente. Esperemos poder haberlo tener en otras futuras ocasiones. Creo que el público quedó muy contento y el tema y la explicación se entendió de manera muy, 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 muy detallada. Entonces, agradecerle también por ese don que tiene de expresar los temas de manera clara. Bueno, muchas gracias entonces a ti, Joan, y al equipo de Gerdau. Y no, más que nada a todos los que están de vuelta. Aquí todavía 200 personas conectadas, así que muchas gracias por las preguntas. No la quiero hacer mucho más larga, así que sin más, ahí le dejo mi contacto. Si tienen alguna duda específica, yo los puedo redireccionar. Y muchas gracias y muchos éxitos para este año. Igualmente, ingeniero Alan Araujo, un placer. Que tengan excelente fin de semana todos los asistentes y usted. Un abrazo hasta Panamá. Y que pasen muy buen día a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.